Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Tomando el Control y el tema de hoy es el tema número 50. Se llama Impacientes. Vamos a leer una cita bíblica. Está ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 29. Y dice así: El que tarda en airarse, es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Bueno, dice aquí, el que tarda en airarse o en enojarse es de gran entendimiento. Es curioso que la palabra de Dios mencione estas dos emociones en un solo versículo: la impaciencia y la ira, porque van muy de la mano. Nosotros podemos imaginarnos y pensar en una persona impaciente. No sé si a ustedes les ha tocado ir a hacer algunas compras, por ejemplo. A mí sí me ha tocado que necesito ir a hacer unas compras. Yo con lo de mi negocio, pues necesito tiempo, analizar. Incluso cuando voy al súper, cuando pues cuesta trabajo, por ejemplo, en nuestra familia, ir al súper no es tan fácil. Entonces, juntar para ir al súper cuesta un poco de trabajo. Entonces, hay que medir bien lo que uno va a comprar porque ciertamente no tan fácil uno puede eh, juntar cierta cantidad de dinero para poder ir a hacer las compras al súper. Entonces, cuando uno va al súper, tiene que tener mucho cuidado de ver eh, si estás comprando la mejor opción, y eso requiere tiempo. Cuando yo voy al súper, normalmente me gusta ir sola, o a veces eh, cuando se puede, pues me acompaña mi mamá, pero porque las dos vamos haciendo cuentas y comparando, calculando. Pero llevar a alguien más es llevar a alguien que tiene impaciencia, que así como que, ¿por qué tardas tanto? ¿Por qué tantas cuentas? ¿Por qué esto? ¿Por tan fácil? Agarra uno, agarra otro. Pero no es así. Uno tiene que ser muy, pues, precavida en lo que uno está comprando. Entonces, ese es solo un ejemplo de las pequeñas cosas en las que uno puede demostrar impaciencia. Pero hay cosas más importantes, mucho más importantes, en las que la impaciencia puede ser una piedrota que haga tropezar a muchas personas. Incluso puede llevarlos a la ira, puede llevarlos a la desesperación. ¿Por qué? Porque no tienen paciencia. La paciencia es parte del fruto del Espíritu. Así que la paciencia es un don que viene directamente de Dios. No cualquiera puede tener paciencia. Una persona paciente es una persona que ha recibido este don, este regalo de parte de Dios. Y muchas veces para tener paciencia hay que pasar por muchas dificultades. Dice que la prueba produce paciencia. Y realmente la paciencia es algo que debe de estar presente en la vida de una persona cristiana. Dice la segunda parte de este versículo: mas el que es impaciente de espíritu. Fíjate, cuando está diciendo de espíritu, o sea que así es su característica, así es su carácter, así es su personalidad, impaciente. No sabe esperar. Y como no sabe esperar, entonces comete necedades. Y menciono mucho al rey Saúl, pero es que el rey Saúl es muy mencionable en las emociones negativas. Y recuerden que él actuó locamente, como se lo dijo Samuel, porque no esperó la indicación de Samuel, que le dijo: espera, cuando llegue vamos a ofrecer holocausto.
pero como él no esperó, tuvo impaciencia, cometió una torpeza, una tontería, una necedad, que fue que él tomó el lugar como si él fuera el sacerdote y él ofreció el holocausto, algo que estaba prohibido en la ley. Nadie extraño debía ofrecer holocausto. Esa era una función exclusiva para los sacerdotes y Samuel lo era. Entonces, aquí vemos que el que es impaciente comete muchas torpezas. Entonces vamos a hablar un poco de la paciencia, de los beneficios de la paciencia. Y un beneficio que no podemos dejar pasar es el que nos menciona Lucas 21:19. Así de cortito está el versículo. Dicen, con su paciencia ganarán sus almas. Y dije, bueno, qué versículo tan pequeño, pero tan profundo en significado. O sea que nos está diciendo el Señor que si somos impacientes podemos perder nuestras almas. Así que la paciencia no es una emoción que pueda ser tomada en poco. Les repito, no es así. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Por tanto, aquellos que tienen el Espíritu Santo deben de tener paciencia, deben de mostrar fruto. La impaciencia es una característica del no cristiano. Así que debemos de meditar en nuestro corazón si acaso estamos siendo impacientes. Pero les decía, hay cosas en las que somos impacientes y tal vez no tenga la mayor importancia como ir al súper, como formarte en la fila de las tortillas, a lo mejor, que hay mucha gente, y ahorita que en todos lados ir al banco, ir a todos lados es hacer fila. Y a lo mejor puedes ser impaciente en esas cosas, pero tampoco, porque eso es solamente señal. Esas pequeñas cosas solo son señal de que tal vez en las grandes cosas también eres impaciente. Pero lo que es muy importante, hablando de la paciencia, ¿qué quiere decir paciencia? Pues es saber esperar, es una virtud de saber esperar y con calma, con gozo, con paz. Entonces, así dice el Señor que ganaremos nuestras almas. Si ustedes leen el capítulo 21, el Señor está dando indicaciones acerca de cómo serán los últimos tiempos, las señales antes del fin. Y se acuerdan que Mateo 24 también habla de las señales antes del fin. Y nos dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y Lucas 21 nos dice, con su paciencia ganarán sus almas. O sea que en pocas palabras nos está diciendo que la paciencia es perseverancia. Perseverancia. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Si nosotros leemos los versículos anteriores, por ejemplo el versículo 16 de ahí del capítulo 21, dice que vamos a padecer aflicción, incluso hasta la muerte. Vamos a ser traicionados hasta por nuestra propia familia, aborrecidos por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. E inmediatamente en el versículo 19 nos dice, pero con su paciencia ganarán sus almas. Entonces, ¿la paciencia es importante? Importantísima, porque si somos impacientes podemos perdernos por no saber esperar. ¿Y qué debemos de esperar? La salvación de nuestro Dios. Eso quiere decir que tenemos que mostrar paciencia aun cuando no hemos llegado a la meta, aun cuando no hemos visto estoy imaginándome, no sé, una carrera, ¿no? Larguísima, larguísima, donde uno va trotando o haciendo caminata o corriendo, no sé, lo que toque, a lo mejor un maratón, donde el que sale del punto de partida no alcanza a ver donde dice ahí la lona grandota que dice meta o final, o no sé cómo diga, o la bandera que ya anuncia que ya llegaste a la meta.
y no la ve. Ahí va a lo mejor en caminata y no la ve, pero tiene que seguir caminando, porque de que está, está. De que está la meta, pero él tiene que seguir caminando, pero no la ve. Y así es la vida de un cristiano. Sabemos, tenemos la certeza de que las promesas de nuestro Señor Jesucristo se cumplirán. Y nuestra meta es nuestra redención. Es ese día glorioso. Es esa glorificación, válgame la redundancia. Esa es nuestra meta. Y nosotros tenemos que seguir como en el maratón, haciendo caminata, porque incluso no corremos, ¿verdad? Sino que hacemos caminata porque vamos paso a paso con nuestras dificultades. Y en el camino nos podemos sentir mal. Como he visto las competencias de las Olimpiadas y veo cómo muchos deportistas se sienten mal. Tienen que poner una pausa. Muchos abandonan la carrera. Pero el que es perseverante, aunque se sienta mal, a lo mejor dice una pausa, agua, algo, lo que necesite, o hasta primeros auxilios si es que se sintió muy mal. Pero tiene que continuar caminando hacia la meta, porque de que está la meta, está la meta. Y lo mismo nos está diciendo el Señor a nosotros en este versículo tan pequeño pero tan profundo. Nos está diciendo sean pacientes, sean perseverantes, porque al final el resultado es que van a ganar sus almas. Y no significa que nosotros vamos a tener salvación por nosotras mismas. No significa que yo voy a ganar mi alma porque yo por mis buenas obras o por algo que haya hecho, algún esfuerzo. No significa eso. Significa que una vez que has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, eso es como salir del punto de partida e ir en esa caminata. Vas en esa caminata para llegar a la salvación de tu alma. Pero no significa que la haces tú con tus obras, sino significa que tú sigues en el camino del Señor. Significa que estás constante, que estás perseverando, que no te has desanimado. Y aun cuando te pasan dificultades y aun cuando a veces te llegas a sentir mal, tal vez necesitas sentarte un poco, tal vez necesitas tomar agua, tal vez necesitas atención médica. Estoy hablando en sentido espiritual. Pero una vez que el Señor te ha atendido a través de su palabra, del congregarte, del animarte, tal vez otra hermana te anima, en este caminar tú nuevamente te levantas y continúas la carrera hasta llegar a la meta, que es la salvación. Miren un último versículo, Romanos 5, capítulo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que era lo que les comentaba. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿cuál es la meta? Esa esperanza, el que veamos cumplida la palabra de Dios, las promesas de Dios en nuestra vida. Dios nos ha dado un Espíritu Santo que es el que nos provee esa paciencia. Eso también es muy importante. No podemos ser pacientes por nosotros mismos. Necesitamos esa fuerza extra que es de nuestro Dios y necesitamos que Dios nos provea la paciencia. Y Dios nos provee la paciencia y todo lo que nos haga falta a través de su Espíritu Santo. Por eso lo derramó en nuestros corazones. Por eso tengan la seguridad que aunque ustedes crean, nunca van a ser avergonzadas. Tristemente puedo ver casos de gente que ha perdido la paciencia, que ha sido impaciente en las promesas del Señor y ahora está cometiendo muchas torpezas porque están regresando al mundo porque no tuvieron la perseverancia, porque no tuvieron la paciencia de esperar, porque los ofendieron, porque los insultaron, porque se burlaron de ellos y tal vez esperaron por un tiempo, pero ya no pudieron más, no pudieron soportar más burlas, no pudieron soportar más insultos y se regresaron al mundo.
Ojalá recapaciten, ojalá vuelvan de su necedad y ojalá vuelvan de su impaciencia. Esa impaciencia los hizo cometer torpezas. Ojalá vuelvan de su necedad, porque con la paciencia ganaremos nuestras almas. Así que no podemos permitirnos que como cristianas, como hijas de Dios, como santas apartadas del pecado, podamos ser impacientes y que por causa de esa impaciencia regresemos al mundo o dejemos de correr la carrera. Que no sea así, hermanas. Que Dios les bendiga.